Pensando en lo que nuestro material dice, inicia con una afirmación: Dios es un Dios personal. Dice, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas. Ahora, ¿qué aprendemos? Dice, ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? Hay varios atributos que teológicamente le han atribuido o le han puesto a nuestro Dios. Uno de ellos es la omnipresencia, ¿verdad? Que es exactamente lo que estamos hablando. Que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todas partes. Ahora bien, uno tiene que tener mucho cuidado porque hay una filosofía que habla de la inmanencia. Y la inmanencia, esta filosofía que no es cristiana, dice que la presencia de Dios está aún en las cosas como la madera, la tierra, las cosas materiales, está inmanente. Ahora, yo entiendo que sí, no podemos desasociar a Dios y decir que no está presente allí, pero podemos llegar a un punto de empezar a adorar una madera, o empezar a adorar la tierra, o empezar a adorar el sol o las estrellas, ¿verdad? Como nuestros antepasados que veían esas cosas y decían, esto va más allá de nuestra capacidad de entender, esto es Dios. Entonces tenían el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios de la lluvia. Entonces todo eso empezaban a tener una especie de atención a las cosas materiales. Nosotros entendemos, hermanos, que sí, Dios está en su naturaleza, en su creación, pero Dios vive en las personas. Recuerden que nosotros, los seres humanos, somos la gloria de la creación. Es decir, de todas las cosas creadas, la persona del hombre, la humanidad, en sí es la gloria, es decir, es la perla maravillosa de Dios. No hay nada tan perfecto después de Dios que la persona, el hombre, ¿no? Y Dios lo hizo porque es el único creación hecho a su imagen. Las otras cosas, las plantas y todo eso, no están hechos a su imagen. El hombre, la humanidad, es exactamente lo único que podemos aprender que es hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo gran maravilloso. Por eso nosotros tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás seres, de atenderlos, de ser caritativos, porque tenemos esa presencia de Dios en nosotros. Los seres humanos así somos, pues. Tenemos una atención que raya más allá porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, recordemos esto, Dios es un Dios personal. Quiere decir que conoce a cada uno en forma personal. Cuando hablamos de la Biblia, hermanos, la mejor forma de leer la Biblia es ¿qué me dice a mí? Es muy común que la gente generalice cuando estamos hablando a alguien de la Biblia y pluralizamos casi siempre las cosas, pero cuando lo hacemos en forma individual tiene un concepto muchísimo más profundo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si ponemos en lugar de la palabra mundo, pone usted su nombre, eso va a tener más sentido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a Samuel, o amó Dios a mí, ¿verdad? Que dio a su hijo. ¿Para qué? No dice todo aquel, sino para que yo, si yo creo, o Samuel cree, o Omar cree, no se pierda, sino que Samuel, Omar, tenga la vida eterna. Entonces, cuando empezamos a hablar la Biblia en una manera personal, tiene sentido, tiene más profundidad, tiene más conexión con ese Dios personal. Y enseñemos a vivirnos en esa realidad de que Dios es algo que Él te conoce perfectamente a ti como persona. Sí conoce a todo el mundo, sí sabe quién es todo el mundo, pero el hecho de que me conoce a mí, se preocupa por mí, sí, es algo mío. Entonces, cuando ustedes lo capturan y lo ven y lo viven, empezamos a vivir una dimensión mucho más cercana a un Dios personal. Por eso dice aquí
¿a dónde, dice, a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? Si en el cielo hiciera mi estado, ahí estás tú. Si en el fondo del mar fuera, ahí estás tú. Dice el Salmo 109, 139 más adelante, ¿verdad? Habla de la presencia de Dios, que no podemos escondernos. Él conoce nuestro levantar, nuestro actuar. Y eso, hermanos, nos habla no solamente de tener el temor a Dios, sino de amarlo más. Miren, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y hacían una maldad, normalmente intentaban taparse. Jesús estaba predicando en una casa y había muchísima gente. 4 amigos llegaron a un paralítico y lo traían cargando. Obviamente el paralítico lo traían cargando, quizás en una camilla o alguna cosa así. Y no pudieron entrar. Nadie quería dejar su espacio porque adentro en la casa estaba Jesús predicando, enseñando. Entonces lo que hicieron, subieron al techo. Ahora, los techos en Palestina eran, en algunas partes se podían eliminar las tejas o podían quitarse las vigas, y eso fue lo que hicieron las personas. Empezaron a abrir un agujero en el techo y luego, después de que estaba el agujero listo, lo que hicieron es que bajaron al paralítico al centro donde estaba Jesús. Ahora pónganse en ese cuadro. Está Jesús predicando y lo interrumpen. De repente escucha ruidos allá arriba. ¿Qué está pasando? A mí me pone mal de nervioso cuando están pasando los niños ahí por acá corriendo por ahí. Yo estoy predicando. Ahora Jesús estaba predicando. Abren allí el techo y descienden al paralítico. Obviamente Jesús tomó al paralítico. Hay muchas enseñanzas en este pasaje que ahorita no quiero meterme. Pero en sí lo que está diciendo el pasaje es que Jesús dejó a un lado lo que estaba diciendo y dijo: voy a dedicarme a trabajar con este hombre. Y lo que hizo es que lo sanó. Y le dijo, pero lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús, conociendo el pensamiento, les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, el paralítico, y salió, ¿verdad? Entonces, la historia en sí, el enfoque que está dando este pasaje es que las interrupciones, el deseo de una persona, una necesidad de sanar, para él fue más importante que otras cosas. Por eso, si pensamos en eso y nos estamos enfocando a que Dios es un Dios personal, Él tiene interés por tu propia salud. A veces no queremos molestar a Dios con nuestras propias cositas pequeñas. Ay, ¿cómo le voy a molestar a Dios porque pues mi hijo está portándose mal? ¿Y por qué le voy a pedir a Dios sobre eso? ¿O por qué? Miren, recuerden esto: Dios es un Dios personal y se preocupa por las cosas más insignificantes que nosotros pensamos que no. Miren, ustedes como padres, muchos de ustedes que tuvieron hijos pequeños, quizás ya no ahorita, pero tuvieron hijos pequeños, saben que venían los hijos con ciertos problemas. Y a veces los problemas que ellos tenían eran bien simples, ¿no? Ay, papá, se me perdieron mis canicas, o ya no encuentro esto de mi carrito, cosas así. ¿Y qué hace uno? Ay, vete a hacer otras cosas. Pero el hecho es que ese hijo en ese momento tiene una necesidad muy grande, que es de encontrar sus canicas, ¿verdad? Y el hecho de que yo como padre me preocupe, decía: vamos a buscar tus canicas, vamos a ver dónde las pusiste, y vamos a ver dónde está esto. Yo me estoy preocupando por las cositas tan insignificantes de un niño. A veces sentimos que Dios, yo voy con Dios y yo le digo: Señor Dios, mira, aquí están mis problemas, pero son tan pequeños comparado con todo lo que tú estás haciendo en el mundo, y estás preocupado por salvar a los gobiernos y las naciones y las guerras, y yo vengo con mis problemitas de que sáname aquí, que me cure acá, que me duele acá. Me explico. Lo que estoy intentando decir es que Dios es Dios personal.
Yo me sorprendo, hermanos, la manera en que leemos cómo Dios actúa en medio de nosotros. Es algo tan maravilloso saber que tiene cuidado de mí, de mis cosas como la tos que yo tengo, cosas tan pequeñas. Bueno, la lección de hoy, hermanos, más que otra cosa, nos está hablando de un Dios personal. Y estoy poniendo otros pequeños ejemplos para que entendamos que estos pequeños detalles, Dios se preocupa por nosotros, hermano. Como dice el Salmo 133, Él conoce cuando me levanto, cuando estoy acá, cuando voy para allá, cuando pienso, cuando duermo, con mis sueños, todo eso es alguien que está presente. Mire, la Biblia como tal es la palabra de Dios inspirada, y todas las palabras que están ahí Dios las inspiró a los autores y las escribieron, pero muchas de esas enseñanzas deben de ser explicadas. Hay algunas enseñanzas que son muy claras, que en una sola lectura uno puede entenderlas, cualquier persona puede entenderlas, pero hay otras que son unos pasajes que son un poquito más complicados. Y yo a veces les menciono que yo encuentro en la Biblia 3 tipos de pasajes. Hay pasajes que son muy claros, entendibles para la simple lectura. Uno puede decir, qué hermoso, es lo que me dice a mí. Pero hay otros pasajes que requieren una explicación, un estudio previo para poder interpretarlos correctamente. Pero hay otros pasajes que son realmente un misterio, que este tipo de pasajes no tienen una conexión con ningún otro pasaje, y nos cuesta mucho entenderlos, o a veces no tenemos una explicación. Yo tengo varios pasajes en la Biblia y yo digo, yo no le entiendo a este pasaje, y cuando yo llegue al cielo voy a decir, Pablo, ¿qué querías decir con esto? A ver, Pedro, explícame, ¿por qué dejaste esto aquí? O le voy a decir a alguien, ¿no? Y explícame, porque nunca lo entendí, ¿verdad? Porque son pasajes complicados. O hay muchos pasajes que son simbólicos, que deben ser interpretados. Pero en ese proceso de interpretación, muchos grupos interpretan pasajes de una manera y hay otros que interpretan de otra manera. Entonces no hay una claridad en todos los pasajes para interpretarlos correctamente. Quiero decirles algo, hermanos, cuando uno va a la Biblia a leerla, uno no llega en un vacío mental, uno llega ya con un concepto. Por ejemplo, yo ahorita me estoy acercando a ustedes y yo tengo el supuesto de que ustedes ya conocen a Dios y que ustedes, su Dios es Dios personal. Pero si hubiera, yo me refiriera a un grupo en donde no hubiera personas que o los desconozco, o quizás yo sé que no tienen a Cristo en su corazón, entonces empezar a hablarles de la palabra de Dios desde la perspectiva de que ya conocen a Dios sería completamente erróneo. Yo tengo que comenzar explicándoles quién es Dios, por qué es Dios, quién es Cristo, comenzar a darles ese tipo de explicaciones. Pero la hermana hace un momento hablaba, y Omar también, de que estamos creciendo, y es cierto, venimos aquí en esta clase a crecer, es decir, nuestro conocimiento de Dios está aumentándose cada vez, y obviamente que yo tengo algo que ver con esto. Y el problema, ya me salí un poquito de la clase, pero el asunto es este, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo se interpreta la Biblia, por la razón de que puede meterse herejías. En los tiempos de Pablo hubo personas que predicaron o interpretaron herejías, y él mismo decía, cuídense de estos y cuídense de estos, cuídense del otro, que están metiendo en la iglesia enseñanzas erróneas, y se meten las enseñanzas erróneas. Entonces tenemos que estar muy, muy cuidadosos con eso. Yo ahorita tengo, por decir, una autoridad bíblica en este momento, pero yo no tengo nada, no tengo por qué tomar ventaja de eso, ¿verdad? Decir como
todavía apenas estoy enseñando, entonces puedo decir lo que yo quiera. Yo tengo que considerarlo y ver que en efecto es lo que la palabra de Dios dice, y meterme en el pasaje y escudriñarlo. Ustedes también, hermanos, deben de tener la capacidad de escudriñar lo que están escuchando. Yo voy a predicar y yo lo predico cada domingo, pero ustedes, yo sé que ustedes están escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, nada les quita a ustedes escudriñar por ustedes mismos para ver si lo que está enseñando es correcto o no. ¿Sí? Ustedes deben tener la capacidad de decir, lo que el pastor está diciendo está bien, está en la Biblia, no está en la Biblia, lo está inventando o qué, ¿verdad? Eso es muy importante. Y hay una enseñanza en el libro de los Hechos, donde Pablo llegó a los hermanos de Berea y dice que cuando empezó ahí a platicarles, dice que los hermanos, al escuchar a Pablo, fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba allí en la Biblia. Y me gusta esa expresión. Los hermanos de Berea fueron y dijeron, a ver, Pablo, tú estás diciendo esto, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero eran personas que estaban metidos en la Biblia. Y en esta semana, hermanos, en mi devocional personal, yo estaba leyendo acerca de Nehemías. Y yo leí el capítulo, ¿qué capítulo era? 6 de Nehemías. Y ellos hacen una dedicación de todo lo que habían hecho. Nehemías fue una persona que hizo un muro, una muralla muy grande en la ciudad. Y cuando terminó, Esdras, el sacerdote, trajo las escrituras. Y dice que empezó a leer desde la mañana hasta la tarde. Y todos estaban atentos a lo que estaba diciendo Esdras. Nadie tenía un libro, solamente Esdras tenía las escrituras. Los otros nada más estaban parados escuchando lo que decía Esdras. Pero dice ahí que estaban personas que estaban explicándoles, haciéndoles entender lo que se estaba leyendo en la Biblia. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que se estaba explicando la Biblia, se estaba interpretando la Biblia. Y estaban allí todos. Dicen que eran 342,000 personas que estaban de pie desde la mañana hasta el anochecer escuchando la Biblia. Cuando yo leí eso dije, wow, estas personas sí tenían un cariño a la Biblia. Estar desde la mañana hasta la noche, y cuando terminaron empezaron a llorar por lo que la Biblia estaba diciendo. Y al final tuvo que decir, por favor, no lloren, váyanse a sus casas, el Señor está bien con esto. Pero se conmovieron tanto con la lectura de la Biblia que empezaron a llorar. Ahora, hermanos, ese sentido de leer la Biblia con eso, con esa pasión, con ese deseo que los hace llorar, no se encuentra tan fácilmente, hermanos. Y nosotros los que estamos aquí tenemos que amar ese libro que tenemos, que es el Dios, que es la palabra de Dios. Si amamos esa Biblia, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida si ustedes realmente pudieran leer con ese cariño y esa intensidad, esa pasión? Decir, quiero ver lo que me dice Dios a mí hoy. Que hubiera ese arrojo, esa pasión. Imagínense cómo serían nuestras vidas. El asunto es que no hemos logrado eso. Estamos muy lejos. Y cuando yo leía a Nehemías, yo dije, Señor, enséñame a ser como estos hermanos de allá, los hermanos hebreos, que estuvieron horas y horas escuchando la Biblia, ¿no? Y bueno, la historia es muy bonita. Si ustedes tienen interés, lean Nehemías capítulo 1 hasta el 6 o 7, y verán qué interesante está ese libro.